Bienvenidos a todos ustedes de nuevo a este curso, el último curso en Discipulado 1. La palabra crece, el discípulo hace discípulos. Los extrañé. Estaba de vacaciones con mis papás, quienes me estaban visitando en Paraguay estas semanas pasadas, así que ya llevamos una semana sin vernos, pero con el favor de Dios vamos a poder estudiar su palabra juntos esta noche de nuevo. El enfoque de esta clase va a ser reclutando, debe de ser reclutando a otros para ayudarle a invitar. Vamos a ver unos ejemplos bíblicos de eso y luego vamos a darles unos tips sobre cómo ustedes pueden reclutar a otros para ayudarles a juntar un grupo, para enseñarles los 4 conceptos. Antes de comenzar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios Todopoderoso con una oración. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por la justificación gratuita que has ganado por nosotros, esa declaración de inocente con nuestro Dios. Tú ganaste con tu vida y tu muerte en nuestro lugar y que nosotros recibimos como un regalo de tu mano por medio de la fe en ti. Te damos gracias también por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, la santificación. Mientras crecemos en nuestra fe en ti, crecemos también en buenos deseos, en el poder de decir no a lo malo y sí a lo que es tu buena voluntad. Entonces pedimos que envíes a tu Espíritu Santo en nuestro estudio hoy de tu palabra, para fortalecer nuestra fe, crecer en nosotros el deseo de servirte en nuestras vidas y hablar de ti con otras personas. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. 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 Muy bien. Entonces, antes de comenzar, vamos a mencionar unos de los objetivos de esta clase. Primer objetivo, vamos a proporcionar unos ejemplos bíblicos de cómo las personas que están interesadas en estudiar con usted pueden también ayudarle a invitar a otras personas. De la misma forma, vamos a dar ejemplos y estadísticas que enfatizan cómo los interesados pueden ayudar a invitar a otros y cómo pueden ser muy eficaces esas invitaciones. Y también vamos a brindar unos consejos y practicar qué hacemos si alguien rechaza nuestra invitación. ¿Qué hacemos si alguien rechaza nuestra invitación de estudiar la palabra? Muy bien. Así que una pequeña introducción y luego vamos a repasar las preguntas de WhatsApp que ustedes ya prepararon respuestas para ellas. A lo largo de las escrituras vemos ejemplos de personas que conocen a Jesús, llegan a creer en él, escuchan las buenas nuevas y luego invitan a otros a escuchar esas mismas buenas nuevas. ¿Ustedes pueden pensar en algunos ejemplos de eso que ya hemos visto en nuestro curso? Personas que llegan a creer en Jesús y casi de inmediato empiezan a invitar a otros a escuchar. ¿Pueden pensar en ejemplos de eso en la Biblia? Damaris, levanta Eh, su mano, por favor. Pastor, Hola, ¿Sí? profesor, tenemos un ejemplo de la mujer samaritana, cuando tuvo un encuentro con Jesús y ella fue a decirle a sus amigos del pueblo lo que Jesús había hecho con ella y así muchos creyeron por el testimonio de esa mujer. Excelente ejemplo. Sí, la mujer samaritana, después de saber que Jesús es el Mesías, el Salvador prometido, corre a su pueblo y dice, esta persona sabe toda mi vida, podría ser el Cristo y todos salen para encontrarse con Jesús. Ella invitó a otros a ver y escuchar. Excelente. ¿Puede pensar en otro ejemplo? Sofía levantó su mano. Sofía. Sí, puede ser el caso de Saqueo, que Saqueo reconoció su pecado, devolvió 4 veces lo que él había robado e invitó a la casa, como también Mateo, el publicano, que preparó
una comida e invitó a los publicanos y a todos aquellos que habían sido desechados por la religión porque habían encontrado a Jesús. Estos dos, también por esos dos casos que muestran ejemplos de cómo invitar para conocer a Jesús, el Evangelio. Excelente. Sí, no había pensado en esos ejemplos, pero sí, esos dos hombres, los dos recaudadores de impuestos, después de llegar a conocer a Jesús y creer en él, invitaron a más personas a sus casas para ver a Jesús y conocerle también. Muy bien, muchas gracias. Osvaldo tiene ejemplos de esto. El mismo Pablo, después que Ananías le pusiera la mano, dice la Biblia que le cayó en la cama y él fue enseguida a predicar en la sinagoga, tanto así que lo querían matar por eso, ¿no? Pero vemos que él no escatimó en nada, sino que enseguida, después del encuentro de Jesucristo, después del periodo de los 3 días que estuvo en ayuno, dice la Biblia que él fue y comenzó a predicar en la sinagoga. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, Fabián tiene un ejemplo también. Sí, usted me escucha, ¿no? Sí, le escucho. Ah, bueno, sí, yo quería aportar el caso del ciego Bartimeo, que recibe la vista después de haber estado, o sea, que recobró la vista. Y también podría aportarle también otro de la secuencia que a mí me gustó mucho en Marcos, es la hija de Jairo que tocó el manto de Jesús y fue restaurada. Ah, ok. Bueno, la hija de Jairo fue resucitada, pero sí, la mujer sirofeniciana que tocó el manto de Jesús. Claro. ¿Fabián? ¿Sí? Sí, sí, eso lo quería decir. Ok, gracias. Entonces vamos a tomar dos más aportes, Alicia y Rodrigo. Alicia, por favor. Pastor, el hombre a quien Jesús le sacó la legión de demonios, que estamos viendo en esta Mm. clase en el video, que le pide a Jesús, le ruega que lo deje ir con él y Jesús no, Jesús lo envía a su casa en Decápolis a contar a la gente las cosas maravillosas que el Señor había hecho por él y él de hecho va, lo manda a predicar y él va. Ok, sí, en toda la región de Decápolis, ¿verdad? Excelente ejemplo, gracias. Gracias. Y Rodrigo, uno más. Muy buenas noches, pastor, buenas noches, hermanos, en Cristo Buenas Jesús. noches. Eh, el ejemplo del carcelero de Filipo nos sirve de ejemplo para esta, de que él le preguntó a Pablo que ahí se haría para ser salvo y entonces él le dijo que cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Y también el caso de Cornelio, que cuando invitó a Pedro a que fuera a predicarle y él y toda su gente toda su familia y todos sus servidores se convirtieron. Entonces, esos ejemplos también nos sirven, pastor. Es como, más bien como pregunta. Ok, ok, sí, gracias. Entonces, ejemplos de personas que después de conocer a Jesús como Salvador, aseguran que sus familias escuchen el mensaje también. Excelente. Sí, unos otros ejemplos que hemos dado es cuando Jesús llama en Juan capítulo 1 a Andrés y a Felipe. Andrés enseguida va y encuentra a Simón. Felipe va y encuentra a Natanael y hacen invitaciones de conocer a Jesús, ¿no? Otro ejemplo tal vez sería en Lucas 2, los pastores de Belén, cuando los ángeles comparten la buena noticia del nacimiento del Salvador con ellos. Ellos van para verificar y encontrar el Salvador y luego salen y cuentan a todos en su camino lo que había sucedido. Entonces vemos eso, que muchas veces cuando el Espíritu Santo obra fe en alguien, obra también un fuerte deseo de compartir su fe con otras personas. Y para hoy, ustedes leyeron la historia en Marcos capítulo 5 de un endemoniado, o se podría decir un ex endemoniado, que después de sanarlo Jesús y echar fuera los demonios,
Él se convierte en evangelista también. Entonces, unas preguntas sobre esa historia que ustedes prepararon respuestas ya. El primero es en Marcos 5, 1 al 20. Jesús echó fuera muchos demonios de un hombre. ¿Cómo respondió el hombre? ¿Cuál era su reacción después de ser salvado de eso? Pastor. Sí, Luz. Bueno, el hombre después de que Jesús le salvó, le sacó los demonios, él quería, él quería seguirlo. Y Jesús le dijo que no, que fuera para su casa y que allá le dijera a todos lo que le había hecho por él. Pero la primera ya intención del joven era seguir a Jesús. Sí, su primer deseo era permanecer con Jesús, que es un buen deseo, ¿no? Y también el Espíritu Santo obra eso en nosotros. Cuando llegamos a creer en Jesús, queremos pasar más tiempo con Él, queremos seguir conociéndole en su palabra. Pero Jesús le dio otra tarea. Dijo que debe de permanecer ahí y ir a contar a los de su casa y de esa región las maravillas que Dios había hecho por él. Muy bien, entonces, perdón, Sofía. Sofía, por favor, levantó su mano también. Eh, con respecto a ese tema, es exactamente lo que se acaba de decir, que el hombre que había sido libertado de esa legión quería seguir a Jesús y Jesús le dijo que fueran los suyos y a los que lo rodeaban, a todas aquellas ciudades cercanas, lo grande que Dios había hecho en su vida. Entonces ahí se ve una manera de dar la comisión por el milagro que había recibido, que con ese milagro se mostraría el poder de Dios. Eso sería. Excelente, sí, muchas gracias. Entonces, sí, Jesús le manda a lo que podríamos decir hoy en día sería su red de amigos, conocidos, familiares, vecinos, las personas de su propio casa, su propio pueblo, su propia región, y ahí para contar las buenas noticias sobre Cristo. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta entonces. ¿A dónde envió Jesús al hombre que fue poseído por los demonios? Ya mencionamos. Jesús lo envió a evangelizar a personas que ya conocía, o sea, personas que estaban dentro de su red de amigos, familiares, conocidos y vecinos, personas de su casa y de su pueblo, de su región, de Decápolis. Muy bien. Eso es lo que vemos en las palabras de Jesús aquí en la pantalla. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo, vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. Luego escuchamos que no solo fue a su casa, sino también es en toda esa región. Él publicó las noticias. El hombre se fue y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él y todos se quedaban asombrados. Excelente. Siguiente pregunta, el número 3. ¿Cuál es la diferencia entre justificación y santificación? ¿Y qué tienen que ver estas dos doctrinas con el evangelismo? Vamos a comenzar con la primera parte. Vamos a dividir esto en dos partes. La primera parte, ¿cuál es la diferencia entre la justificación y la santificación? Un poco de repaso de sus otros cursos pasados del discipulado 1. Muy bien, veo que Alicia levantó la mano. Por favor, Alicia. Sí, pastor. La justificación es cuando Dios nos declara inocentes por por la vida de Cristo, por su vida y su muerte en la cruz. Y la justificación, la santificación es estar cuando nos aparta eh, como sagrado, vivir algún propósito. La santificación se hace en dos partes. La primera, que creo que lo hice con ustedes,
este curso. Bueno, la primera es al convertirnos a la fe en Jesús como nuestro único Salvador, nos aparta del mundo incrédulo. Y la segunda ocurre a lo largo de nuestra vida como creyentes. El Espíritu Santo obra en nosotros el deseo, la capacidad y la acción para apartarnos del mundo, o sea, de los pecados, de lo que vivimos en el mundo, ¿no? Excelente. Y usted tomó apuntes en ese otro curso, ¿verdad? Porque parece muy buena Sí, esa respuesta. tengo todo guardado y busqué. Igual me acordaba parte, pero hay partes que no. Pero sí, esto me quedó un poco, igual lo anoté para no olvidarme. Es más largo lo que Excelente. había puesto en la prueba. Ok. Bueno, Pues muy bien, muchas gracias, gracias Marta. por su buena respuesta. Entonces, Eh, ¿alguien más quería agregar algo? La distinción entre la justificación y la santificación. Ok, entonces, bueno, dio muy buen resumen, Alicia, pero voy a dar un poco más explicación. Cuando ustedes ven la palabra justificar o justificados, justificación en la Biblia, quiero que ustedes piensen en esto. Piensen en un juez dejando caer su martillo, dando su veredicto de inocente. Esa es la justificación. Dios el juez nos declara inocentes de nuestros pecados. ¿Cómo puede ser? Pues es porque Jesús, nuestro sustituto, aceptó nuestros crímenes, nuestros pecados y fue castigado por ellos en nuestro lugar. Jesús con su vida perfecta y su muerte en la cruz, bajo nuestro castigo, ganó un veredicto de inocente para todo ser humano de todo tiempo. Esa es la justificación universal o justificación objetiva. A veces decimos que Dios, al ver la obra redentora completa de Cristo, declaró el mundo entero inocente de sus pecados. Pero ¿cómo es que uno recibe los beneficios de ese veredicto que Jesús ganó por todos? Es solamente al creer en Jesús. Ese veredicto se hace nuestro cuando llegamos a creer en Jesús. Por eso Pablo enfatiza en Romanos 3, somos justificados por la fe, por medio de la fe en Cristo. Recibimos esa justificación. Dios nos declara inocentes. Cabe mencionar que la justificación no es un proceso. El momento de llegar a creer en Jesús por obra del Espíritu Santo, uno es declarado completamente inocente en los ojos de Dios. Y mientras permanece en la fe en Cristo, sigue con esa declaración de inocente todos los días. No es un proceso la justificación, es instantáneo. La santificación sí es un proceso. La santificación es lo que llamamos la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones a lo largo de nuestras vidas. Al momento de darnos fe, Él sí nos aparta como los hijos queridos de Dios. Pero todavía todos los creyentes en Jesús tenemos una naturaleza pecaminosa que quiere volver a lo malo, quiere volver al pecado. Entonces, a lo largo de nuestras vidas, con los medios de gracia, el Espíritu Santo va fortaleciendo nuestra fe, renovando nuestros deseos más y más, para que podamos apartarnos más y más del mal en nuestras vidas. Es decir, para que podamos vivir en gratitud vidas más y más santas y agradables a Dios. Esa es la santificación, la obra del Espíritu Santo de seguir aumentando y creciendo nuestra fe y junto con la fe nuestros deseos y nuestra capacidad de vivir una vida santa. Ahora, preguntas hasta allí, antes de aplicarlo al evangelismo. ¿Alguna pregunta o duda sobre la justificación y la santificación? Ok, entonces ahora aplicamos eso al evangelismo. ¿Qué tiene que ver eso con el evangelismo?
Pastor, Sí, adelante, Luz. yo digo, o sea, que para poder aplicar el Evangelio, nosotros debemos tener y la santificación, para nosotros poder aplicar bien lo que es el Evangelio, o para poderlo predicar mejor. Tenemos que estar ya convencidos 100% lo que es la justificación, lo que es la santificación, para nosotros poder llegar a los demás con el Evangelio. Entender la distinción para compartir el evangelio correctamente. Sí, sí, eso tiene que ver con el evangelismo, porque si confundimos estos dos, si, por ejemplo, damos de entender a alguien que la salvación depende de nuestra santificación, o sea, tú tienes que apartarse mucho del mal si quieres ser salvo. Eso ya sería caer en un error, ya no es el evangelio, es la mentira que tus obras te salvan, ¿verdad? Entonces, aclarar bien que la distinción de la salvación depende de nuestra justificación, que es por medio de la fe sola, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros gratitud y amor para Dios mientras usamos los medios de gracia para que podamos en gratitud vivir vidas más y más santas. Vamos creciendo en la santificación a lo largo de la vida. Bien, tiene razón. ¿Alguien más? ¿Qué aplicación tiene esto para el evangelismo? Sí, Rodrigo levantó su mano. Por favor, Rodrigo. Sí, yo creo que tiene una aplicación muy grande, porque es que lo que usted decía, pastor, lo dice, es cierto. Si no tenemos bien claro, bien, bien cimentado ese proceso y ese conocimiento de la justificación y la santificación, caemos en ese error de que anteriormente a nosotros, a mí particularmente me enseñaron que la salvación era por obras, que uno se salvaba era por las obras buenas que uno hiciera. Manéjese bien, mijo, porque le vaya bien. Manéjese bien porque gane el cielo. Manéjese bien para que Dios lo mire. Dios nos ama y él hizo, Jesucristo hizo la obra en la cruz del Calvario por todos gratuitamente. En, esa parte es fundamental entenderla y saberla explicar. Lo que pasa es que ahorita, nomás, no sé si fue usted, pastor, el que en la práctica que hizo en el video que nos puso, que inclusive me gustó mucho porque no lo había escuchado, la explicación de este tema, y ahí entendí muy bien porque yo no había entendido. De hecho, yo soy repitente de este curso porque el pasado perdí muchas clases, entonces en este sí he estado como muy pendiente. Entonces esa es la cosa, que es necesario conectarse uno mucho con el Espíritu Santo, con la Biblia, con la palabra, para entender bien y poder dar una buena respuesta a estos interrogantes que se van presentando, porque realmente en el pueblo que no es creyente hay mucha ignorancia, y esa ignorancia es la que los lleva a, a no entender y a no recibir la salvación que nos ofrece Jesucristo. Entonces, esa parte es vital. Ahora decían, y yo quiero eso como a nivel de pregunta, que escuchaba yo decir que uno, entre más aprende, entre más se va uno como metiendo en la Biblia, en las cosas de Dios, en las cosas de la iglesia, en las cosas espirituales, más le va aumentando la fe. ¿Qué, qué tiene que decir usted respecto, pastor, de eso? Claro, sí, sí, puedo dar la siguiente explicación. Sí, los medios de gracia, o sea, la palabra de Dios, el bautismo, la Santa Cena, son las herramientas que el Espíritu Santo utiliza para fortalecer, aumentar nuestra fe en Jesús. Y mientras va aumentando nuestra fe, va a ir aumentando los dones del Espíritu, ¿verdad? Los deseos y la capacidad de hacer lo bueno. Eso va a ir aumentando también.
mientras utilizamos los medios de gracia y el Espíritu Santo va creciendo en nosotros esas cosas. Esa es la santificación. Ujú. Amén, así No es. sé si contesté su pregunta o no, No, muy Rodrigo. bien, excelente, excelente. Gracias. Ok. Sí, entonces para dar un ejemplo, se puede decir que hay un creyente que no sabe nada de la Biblia, pero llega a escuchar la buena noticia por obra del Espíritu Santo. Cree en Jesús como Salvador. En ese momento, Dios declara al pecador 100% perdonado y inocente de todos sus pecados. Es completamente salvo. Es igual de salvo esa persona que un creyente que ha pasado años y años estudiando la palabra y fortaleciendo su, igual que salvo que esa otra persona. La diferencia podría ser en su santificación. Esperamos que el creyente que haya pasado más tiempo en la palabra y utilizando los medios de gracia tendría una fe más fuerte, un conocimiento más profundo y que podría ver uno de los frutos de eso en su vida. Tal vez el creyente joven todavía batalla con ciertas tentaciones de su vida pasada, pero el creyente ya maduro no batalla tanto con esas mismas tentaciones. Nunca vamos a alcanzar la perfección en esta vida. La Biblia dice que la santificación es un proceso que no termina hasta que lleguemos al cielo, cuando nuestros deseos serán 100% santos y puros. Ya no tendremos naturaleza pecaminosa allí. Pero hasta ese entonces vamos creciendo toda la vida en eso, con el poder del Espíritu Santo obrando en los medios de gracia. Osvaldo levantó su mano también. Amén, hermano. En realidad, que ser hermano es algo verdadero, ¿no? Uno tiene que enfocarse bien en estas dos áreas para poder comprender y entender. Quizás no sé si ayude estos dos versículos, hermano, pero se lo voy a leer textualmente. Romanos 6:18 dice, y libertado del pecado, viniste a ser, viniste a ser siervo de la justicia. Y el 22 dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mientras vemos que en el 1 habla que somos libertados del pecado, como te dijo antes, una vez que nosotros hacemos la excepción, aceptamos a Cristo, entra en nuestro corazón, ya nosotros somos justificados por medio de su sangre. Pero en cambio acá dice claramente que si nosotros ya somos liberados de pecado y hechos siervos de Dios, tendréis por vuestro fruto la santificación. Es algo que usted decía también antes. Es un proceso. Un fruto no es de la noche a la mañana que se adquiere. Es un proceso, ¿no es cierto? Por eso quizás uno lo ve en esta forma y para entenderlo quizás le iluminé con estos pasajes. No sé qué dice usted sobre aquello. Es un excelente versículo para mostrar la distinción entre la justificación y la santificación. Las dos son obras de Dios. O sea, es Dios, el Espíritu Santo, quien obra la fe en nosotros para que seamos justificados mediante la redención de Cristo. También es Dios, el Espíritu Santo, quien obra en nosotros los nuevos deseos y va fortaleciéndonos en eso. Pero sí, la santificación es un fruto de la justificación. Igual que podríamos decir, las buenas obras son frutos de la fe salvadora en Cristo. Es otro ejemplo bíblico que se utiliza. Muchas gracias por compartir. Fabián. Sí, quería compartir un versículo que lo estuve, o sea, a raíz de que usted habló de la naturaleza pecaminosa, y bueno, yo lo veo relacionado también. Está en San Juan 1 del 9 al 10. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso le quería compartir, pastor. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto. No sé qué piensa usted. Sí, sí. Entonces,
De acuerdo, el Espíritu Santo nos mueve al arrepentimiento, a confesar nuestros pecados y creer en Jesús y Dios nos limpia del pecado o nos justifica del pecado. Claro, Ujú. eso. Muchas gracias. Bueno, yo voy a compartirles una conexión más entre esto y su evangelismo y tiene mucho que ver con reclutar a otros para invitar aún más a estudiar la palabra con usted. Am, Muchas veces, como vimos ejemplos bíblicos, la mujer samaritana, el gadareno endemoniado, que es el carácter en nuestra historia para hoy, muchas veces cuando una persona llega a ser justificado mediante la fe, inmediatamente tiene la santificación, el fruto de la justificación, de querer compartir eso con otros. Muchas veces es así, pero a veces no. A veces el Espíritu Santo necesita un poco más tiempo para obrar ese fruto de querer compartir la buena noticia en una persona. Entonces puede ser que si usted comparte el Evangelio con alguien, esa persona cree y es justificada y salva y gloria sea a Dios. Pero luego si usted le dice, ahora ve y decía tú a tu vecino lo que has aprendido y va a decir, no, todavía no. Está bien, está bien. Dele tiempo al Espíritu Santo para crecer su santificación por medio de la palabra, por medio de los medios de gracia. En tiempo, tal vez esa persona ya tenga el deseo. Sí, voy a compartir esto con alguien más. El proceso de la santificación es diferente para cada persona, en resumen. Entonces, cuando están pensando en usar a otros que ya creen para invitar aún más, deben mantener eso en cuenta. Tal vez hay entre esos invitados que aceptaron su invitación y creen en Jesús, algunos que podrían ayudar a invitar a otros, que ya tienen ese deseo obrado por el Espíritu Santo. Tal vez otros no tienen tanto ese deseo y van a tardar más tiempo para crecer y tener el deseo de hacerlo. Ok, muy bien. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Si alguien no acepta su invitación para estudiar con usted, ¿cómo puede responder? Vamos a recibir práctica con esto un poco más adelante en la clase, pero ¿cuáles ideas tienen ahora mismo? Usted va y dice, oye amigo, estoy estudiando la Biblia con unos otras personas y quiero que vengas para escuchar. Y la persona dice, no, no, gracias, estoy bien. ¿Cómo puedes responder? Pudiera invitar a una cena o pudiéramos salir a tener una conversación con ella para conocerla o conocerlo. Ok. Buenas ideas, Jacqueline. Sí, yo escucho ahí la persistencia. O sea, no me voy a rendir tan fácil. Y la creatividad, como vieron en la clase pasada. Si no acepta la invitación, tal vez pueda invitarle a una cena y después compartir una palabra. Buena idea, muy buena idea. Muchas veces, si ya han recibido comida gratis de ti, van a estar dispuestos por unos 5 minutos a escuchar lo que tienes que decir. Aun si solo es por no faltar el respeto, no faltar la educación, ¿verdad? Muchas gracias. Ok, Alicia levantó su mano. Pastor, creo que no hay que tomarlo personal si no Mm, aceptan, porque yo leo acá en la Nueva Traducción Viviente, entonces el que acepta el mensaje de usted me acepta también. El que no, el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza, y el que a mí rechaza, rechaza a Dios, que me envió. O sea, por ahí no hay que tomarlo personal, por ahí todavía no es el tiempo de la persona. Bueno, tener un poco de paciencia y tampoco estar insistiendo mucho como para que la persona se moleste.
pero tampoco alejarse tanto como para que no acepte el mensaje. Bueno, igual lo hace el Espíritu Santo, no lo podemos hacer nosotros. Pero con un Sí, poco de paciencia por ahí y buenas actitudes con ellos, tal vez quieran escuchar. Con el ok, muy, ejemplo, muy, digamos, pastor. sí, muy, muy buenos consejos. No tomarlo personalmente. Citó a Jesús ahí. El que les rechaza a ustedes me rechaza a mí. Y es recordar, si pasamos eso por nuestra conexión con Cristo, de hecho es una bendición, porque nos recuerda que igual que rechazaron a Jesús, también van a rechazar a sus seguidores, pero eso me recuerda que soy su seguidor, que pertenezco a Jesús y esa es una bendición. Gracias por compartir eso. Osvaldo Amén. levantó su mano. Amén, profesor. Y una vivencia propia. Muchos años atrás había un joven de nombre Salomón, también. Yo le hacía expreso, hijo de cristiano, pero en ese tiempo él ya era policía. Mm, Y lo primero que me hizo cuando le hice expreso fue que me dijo que no le hablara de Cristo, no le hablara de Dios, porque él sabía que yo mm, era cristiano. Él no permitía ni que su mamá le hable de Dios. mm, Y efectivamente, así comencé un proceso con él, a estudiarlo, a escuchar cómo hablaba, cómo se dirigía, y iba encontrando el propósito en él, tanto así que, para no alargar esta conversación, terminamos hablando de Cristo, terminamos sembrando el evangelio en él. No lo veo tiempo ya a este chico, pero yo sé que dentro de su corazón tiene fundamentado la palabra de Dios, porque él me conversaba de vivencias cuando era joven en la iglesia y las cosas que le habían sucedido. Pero dentro de todo ello, el, quizás lo que le había permitido alejarse de Dios era la forma como había sido tratado dentro de las congregaciones. O sea, esto a veces, muchas veces afecta en el rol del sentido humano, se puede decir así, en el joven. Y va creciendo con eso. Y toca muchas veces difícil cuando es conocedor de la palabra de Dios o cuando está a su alrededor personas que lo aman y oran. Entonces muchas veces hay el rechazo, ¿no? A mí al comienzo, vuelvo y repito, me rechazó bastante. Decía que ni siquiera quería que ore, pero aceptó oración y muchas veces ya optaba por decirme, hermano, ore por esta causa, ore por lo que tengo que hacer, tengo un curso, ore por eso. Entonces, con paciencia, con amor, sí, con la virtud que el Espíritu Santo nos da, que Él es el que nos enseña, podemos nosotros persistir en él. El rechazo no es a uno, es a Dios. Y Dios está tratando por medio de su espíritu con aquellas personas. Amén, hermano. ok. Muchas gracias. Sí. Entonces, yo de ese ejemplo se me vino una idea que si alguien rechaza tu invitación, a veces podría servir preguntar, después decir, oh, está bien, pero puedo preguntar por qué, por qué no quiere. Porque en el caso de ese joven fue su experiencia en iglesias pasadas y si uno puede desenvolver esos problemas, ya podría llegar a tener una oportunidad de servir a Jesús en el futuro con esa persona. Sí, pastor, buenas noches. ¿Puedo contar algo? Sí, uno de los problemas es el rechazo, ¿no? Pues mucha gente por las malos, ¿cómo se dice? Testimonio, mucha gente rechaza a veces el evangelio. Pero una de las formas con la que sé llegar yo, pues siempre hay situaciones que no son favorables para muchos. Y en ese sentido, por ejemplo, cómo está la situación hoy, no sé, no necesariamente el clima. Y entonces, siempre buscar una conversación sincera, como dice usted, una conversación sincera, preocuparse por lo que le pasa a la gente. Y eso es una gran manera porque la gente se siente pues que realmente importante, que a uno le importa a alguien, porque una de las cosas de la gente que no es cristiana es pues que dice, total, le da lo mismo. Pero una experiencia mía es
siempre hablar de manera sincera con la gente y ser persistente. O sea, no cansada, pero sí persistente cada vez que tengo la ocasión y no ir directamente al tema, sino que entrar pues por, no es que, ay, es que vengo a hablar, no, sino que siempre busco una situación, pues, cómo están las cosas, cómo te va, y cuando no está, cuando me dice, ah, es que me va mal, entonces ahí comenzamos a entrar. ¿Qué te parece? Que si buscas Dios, porque te falta algo. Sabemos que todas las cosas que están pasando son porque están escritas en la Biblia, sé decir yo. Y entonces tenemos que prepararnos para la venida de Cristo. Una de las maneras con la que yo sé, siempre, como decía usted, una conversación sincera, tener siempre el o sea, de interesarse por la vida, por los problemas de la otra persona. Eso es muy bueno. Entonces la gente, yo he hecho, esto me ha dado adeptos, por decirlo, o sea, siempre cuando entro, inclusive el otro día, yo hablaba con un señor que lo conozco hace mucho tiempo, pero él siempre sabía que era cristiano y él asiste, creo, a una iglesia, pero le faltaba algo a él. Entonces yo un día entonces pasa, hablamos. Sí, dice, yo sí tengo la necesidad, quiero, dice, pero la verdad es que no. Sí, la gente está un poco indecisa porque normal, ¿no? Hay veces hay desconfianza. Y Ujú. entonces digo, pero ¿no te parece? Le digo que estas cosas, pues tú necesitas ya te han pasado muchas cosas. Le digo, ¿no te parece que tú necesitas a alguien? Tú necesitas un salvador, le digo así. Sí, me dice, y se quebrantó mucho y me dijo, ore que yo quiero ahorita entregarme, dice. Y ahí hasta lloró y desde ahí se congrega en otra iglesia, no lo conozco, pero no se congrega en mi iglesia. Pero hace falta un empujoncito a veces nomás para que la gente llegue. Pero una conversación muy, ya un poco más profunda entre las personas, a veces nos da esa oportunidad. Gracias, pastor. Gracias, Magali, por compartir. Sí, me gusta que en su respuesta también está mencionando las técnicas que hemos aprendido ya. Conversación sincera es demostrar amor, el amor cristiano, el interés en la otra persona. Muchas veces abre una puerta para compartir la palabra. Y sí, excelente. Fabián, un último aporte acá y luego Sí, continuamos. Fabián. le quería comentar de que el reemplazante que estuvo el día lunes explicó de que tenemos que hacer una información, o hacer un informe, y entonces nos detalló unas preguntas para poder encarrilarnos con esas personas. Y esas preguntas eran las siguientes, yo se las voy a leer para que usted más o menos vea. Explique su participación en Academia Cristo, quizás puedan aplicar como por qué eligió estudiar en Academia Cristo, cómo llegó a estudiar, explicar lo que Academia Cristo y cómo lo que es Academia Cristo y cómo le gustaría compartir, y explicar que está en un curso con un proyecto final y en qué consiste ese proyecto final. Entonces, ¿qué voy a esto? Que a mí me parece que hay que hacer un informe, o sea, hay que hacer algo que la persona entienda de dónde eh, hacemos esta tarea. No sé si me entiende. Se puede utilizar esa estrategia. Sí, esa fue Ujú. la que se enseñó en la clase pasada, que Sí, uno puede decir, estoy estudiando con un grupo que enseña, da cursos bíblicos, capacitación bíblica, tengo un proyecto final que tengo que cumplir y es enseñar 4 historias bíblicas con unos invitados. Te invito, ¿puedes ayudarme con mi proyecto final? Y esa es una forma en que uno puede llegar a tener una audiencia, ¿verdad? A lo sí, mejor vieron también en la clase pasada que si uno no conoce a Jesús, no va a escuchar la palabra por primera vez
motivos puros y sinceros, ¿verdad? Entonces, reconociendo eso, no vamos a mentir o engañar jamás, no hacemos eso. Pero sí podemos, sinceramente, utilizar otro motivo para que llegue a escuchar. Y otro motivo podría ser, tú eres mi amigo, necesito tu ayuda con mi proyecto final. Y sí, es una estrategia que puede funcionar bien para unir un grupito. Perfecto. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cómo puede uno responder al rechazo? Si alguien dice, no estoy interesado. Una cosa que siempre podemos hacer es orar por esa persona, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad continuamente. Y la oración es poderosa y eficaz. Entonces podemos orar para que Dios abra el corazón de esa persona al mensaje de su palabra. También podemos ser persistentes y volver a invitar a la persona en unos días más, tal vez de otra forma, utilizando una otra estrategia que estamos aprendiendo. Alicia mencionó bien, no queremos molestar, ¿verdad? Eso podría crear un obstáculo a su escuchar de la palabra si estamos insistiendo demasiado y la persona ya se cansa de eso. Pero sí, persistencia es buena. Entonces podemos de forma amable persistir y invitarles de nuevo. También podemos preguntarles si saben otros que pueden estar interesados. Vamos a hablar más de esto un poco adelante en la clase, pero sería algo así. Usted extiende la invitación, la persona dice, no, gracias. Entonces usted puede decir, ok, está bien, pero ¿usted conoce a alguien más que estaría interesado en estudiar conmigo? Y eso hace dos cosas. Primero, la persona que rechazó a veces siente malo por rechazar, especialmente si es un amigo o un familiar, ¿verdad? Entonces, eso le da una oportunidad de ser útil, de ayudar, pero sin asistir, ¿verdad? Tal vez tengan un vecino o un familiar que estaría interesado y podrían simplemente pasar el nombre y usted podría ponerse en contacto con esa persona en un email. O sea, preguntar, ¿conoce usted a alguien que estaría interesado en esto? De hecho, es una práctica muy común eso en los negocios y las ventas. Cuando están tratando de vender algo, si una persona dice no, a veces preguntan, ¿conoce a alguien que necesitas esto? Que necesita esto y estaría interesado en esto? Y así van. Es una forma de reclutar a los que no están interesados para un poco de ayuda, ¿verdad? Nos podemos reclutar para por lo menos brindarnos otros nombres que podrían estar interesados. También una cosa que podemos hacer es dejar la puerta abierta. Si la persona no quiere, podemos simplemente decir, está bien, pero en cualquier momento en el futuro, si está interesado, bienvenido seas. Eso le hace saber que, y muchas veces una persona, el Espíritu Santo utiliza un problema o algo en su vida, ¿verdad? Cuando se da cuenta, ay, necesito a Dios. Entonces, cuando llegue ese problema o ese momento, cuando se da cuenta, necesito a Dios, recuerdan, la puerta está abierta con mi amigo. Puedo recurrir a esa persona para la ayuda que necesito. Dejar la puerta abierta, ¿verdad? En cualquier momento en el futuro, estoy dispuesto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya ahí terminan las preguntas de repaso. ¿Cuáles preguntas tienen sobre lo que hemos visto? Sí, Alicia. Pastor, yo le quiero preguntar, me quedé con la parte de la justificación, me quedé con una duda. Cuando Jesús, con la vida y la muerte de Jesús, ¿no? Dios justificó a todo el mundo, ¿no? A todas las personas de todos los tiempos, de todo el mundo. O sea, la justificación es para todos, pero no todos van a ser salvos, pero la justificación sí está para todos, ¿no? Sí.
Sí, y eso lo basamos en versículos bíblicos. Segundo de Corintios 5, 21, si no me equivoco, dice que Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados. Entonces, ¿para quién ganó perdón, justificación Jesús? El mundo entero. El mundo O entero. las palabras de Juan el Bautista en Juan capítulo 1, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Ajá. perdón completo para todo el mundo. Pero la Biblia también dice que el beneficio de eso uno solo lo recibe por medio de la fe. Somos justificados por la fe. Entonces, los que no creen están rechazando ese veredicto y no reciben su beneficio al final. Ajá. Ahora sí. Sí, me había quedado esa duda. Gracias, pastor. No, gracias a usted por la pregunta. ¿Cuáles otras preguntas tienen? Pastor, y con respecto a la santificación, ahí yo tenía la duda también. Ahorita ya usted les dio la justificación y la santificación. Por favor, pastor. Y sí, la santificación es la obra del Espíritu Santo de, se podría decir, transformar nuestras vidas. Pero es un proceso, es un proceso. O sea, nos No se va podía hacer renovando esto. y transformando más y más mientras usamos los medios de gracia, mientras nos crece en la fe. Porque Podemos mientras va decir, aumentando pastor, la fe en que la Cristo, van santificación es el aumentando proceso. nuestras buenas obras, van aumentando Mm. nuestros deseos de hacer el bien, y esa es la santificación. Ya, pastor. Gracias. Ok. Sí, no tenía claro como decía. Es el proceso que cuando el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, cuando Él entrenó. Eso comentaba yo porque yo tengo una persona a la que le doy, digo, cuando el Espíritu Santo entra en nuestros corazones, nosotros no queremos hacer lo mismo que hacíamos antes. O sea que no, ya no somos iguales, porque hablaba estábamos en Corintios 5 justamente, donde habla de la levadura. La levadura, dice, la levadura del hombre. ¿Y qué es la levadura del hombre, pastor? Para mí no es el orgullo, sáqueme de una duda. Entonces decía que la levadura es el orgullo. Quizás porque cuando el hombre se siente que es pues, capaz de hacer las cosas sin Dios, sin Cristo, dice que él puede hacer las cosas por sí misma, pastor. Sáqueme de esa duda, porque ahí yo mismo digo, dice, pero ¿qué se trata? Porque yo le explicaba, por mucho, siempre escucho de la levadura, pero no lo tengo claro, pastor. ¿Me podría ayudar en eso? Claro, yo creo que usted se refiere a la historia cuando después de un encuentro con los fariseos, Jesús advierte a sus discípulos, tengan cuidado contra la levadura de los fariseos. Eso sí también, pero el capítulo 5 de Primera de Corintios habla también de cuando Pablo pues le hace alusión pues que le mandan esa carta a la iglesia de Corintios pidiéndole consejo y entonces Pablo le dice pues que se cuiden de la levadura de los Sí. hombres. Esta Mm, parte entonces no la entendía muy bien y me la preguntaron, pero eso es lo que yo entiendo. Entonces, quería que por favor me ayude si estoy en lo correcto. Bueno, la levadura en ese caso, vamos a comenzar con el ejemplo que di yo, ¿verdad? Que Ya. la levadura de los fariseos era una referencia a la doctrina falsa de los fariseos, la enseñanza falsa de ellos, en particular que las obras salvan, ¿verdad? Entonces, y también en Gálatas, capítulo 5, Pablo refiere a la doctrina falsa como levadura. Él les dice un poco de levadura leuda toda la masa. Es Ah, decir, ya, la doctrina falsa. la enseñanza falsa, si no nos cuidamos de ella, puede, es como levadura, se va creciendo en un grupo de creyentes, ¿verdad?
Ok, Pero también hay lugares en la Biblia donde la levadura es un simbolismo para el pecado mismo. Y en 1 Corintios 5, ese es el caso. Ahí sí. Pablo está utilizando la Pascua, que Ajá. es la celebración judía que prefiguraba a Jesús como el Cordero Pascual. Está utilizando la Pascua como un simbolismo de nuestra vida en Cristo. Y él ahí dice que nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado, Cristo, ¿no? Yes, sí. Entonces les anima a los corintios a desechar la levadura vieja, está hablando del Así pecado, es. y vivir como una masa nueva, como en realidad son. Entonces Ok, ahí hay una referencia a la justificación y la santificación. Cuando él dice, como en realidad ustedes son una masa nueva sin levadura. Esa es la justificación. Dios los declaró inocentes, los limpió de todos sus pecados. Son una masa sin levadura, son santos. Pero ok, luego pastor. él dice, vivan así. Si son santos en Cristo, que vivan así, que desechen la levadura vieja del pecado de sus vidas. Sí, Mm, ok, gracias, pastor. ok, muchas gracias. Muy bien, entonces, ¿alguna otra pregunta antes de comenzar, antes de continuar con la clase? Ok, continuemos entonces. ¿Qué es esta estrategia de reclutar a otros para ayudarle a invitar? A veces las personas que usted conoce, que, que sabe que están interesados en estudiar, o tal vez ya invitó a alguien y dijo que sí, está interesado, quiere venir, pueden ser sus mayores abogados, por decir, sus mayores evangelistas para invitar a otros. Si ya tienen el deseo de estudiar con usted, podría simplemente usted decirle, ¿sabe alguien más que está interesado o podría invitar a otros? Y ya esa persona puede ayudar a juntar un grupo para usted. Tal vez la persona tiene amigos o familiares y tiene más confianza con esa persona que con usted. Y esa persona podría invitar y eficazmente a esas personas para reclutarlos para el estudio de los 4 conceptos también. Am, así que el beneficio es que tienen conexiones que usted no tiene, tienen confianza con personas que tal vez usted no tenga confianza. Y si están interesados ya, entonces podrían proponer eso con otras personas para que ellos se interesen también. ¿Cómo pueden equiparlos entonces para invitar ellos también a sus amigos, familiares, vecinos o conocidos? Tal vez simplemente decir, ¿puedes pensar en alguien más que podrías invitar al estudio? Y así podrías pedirles el favor de invitar a otros. Tal vez podrías repasar algunos de estos mismos estrategias que estamos estudiando con esa persona también. Pero vayan pensando en su lista de conocidos, amigos, familiares que van a invitar. ¿Hay alguien en su lista que ya mostró interés en estudiar la Biblia, que podrías reclutar para también invitar a otras personas al grupo? Los estudios muestran que la mayoría de las personas que asisten a un servicio religioso o un estudio lo hacen por invitación de un amigo. Miren las siguientes estadísticas. Para los que asistieron por primera vez a una iglesia, 2% lo hicieron por un anuncio publicitario, un cartel o un volante, algo así. 2% asistieron por primera vez por causa de eso. 6% por una invitación por el pastor. 6% por campaña de evangelización organizada. O sea, toda una iglesia sale en la calle y están invitando. Pero 86% asistieron a una iglesia por primera vez porque un amigo o un familiar les invitó.
Yo creo que eso muestra la importancia de la confianza, ¿verdad? Si Así. soy un pastor y alguien no me conoce, o si soy un cristiano y alguien no me conoce y le invito, tal vez 6% de esas personas van a llegar a la iglesia. Pero si soy un amigo, un familiar, tengo confianza con la persona, hay mucha más probabilidad que esa persona va a venir. Y ese es el beneficio de reclutar a alguien más. Ellos tienen una red de amigos, familiares, conocidos, una red de confianza que tal vez usted no tenga. Tienen otros contactos en esa red que usted tiene. Así que si puede reclutar a esa persona para hacer unas invitaciones entre ellos, puede extender su influencia aún más. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre eso entonces? Pastor, le quería hacer una preguntita, ya que no viene, están dentro de la conversación, ¿no? Dentro de lo que estamos hablando. Nosotros tenemos que explicar los 4 conceptos a las personas que entrevistemos, o hay que hacer o sea, hay que hacer algún resumen, hay que hacer alguna, o sea, explicarle en forma sintetizada qué significan esos 4 conceptos. ¿Cómo sería el juego, ¿no? Este desafío. Bueno, no hay ninguna entrevista que tienen que hacer. Simplemente están invitando a personas para enseñarles los 4 conceptos. Y los 4 conceptos, vamos a estudiar esos materiales en clases futuras en este mismo curso, pero son 4 mini estudios sobre el pecado, Ah, la gracia, la fe, las obras. Cada uno tiene una historia bíblica, lo van a utilizar con el método de las 4C. Luego hay unas 3, 4 preguntas de conclusión al final de cada uno. pero Usted, eso va a ser antes de que finalice el curso, no ahora. no. Ah, perfecto. Sí, sí, ustedes vamos a estudiar eso juntos y cómo enseñarlo juntos. Vamos a pasar 4 clases por lo menos estudiando los 4 conceptos, y cómo enseñarlos a otros. Y luego ustedes van a invitar y enseñar, o sea, pueden ir invitando ya a personas, está bien. Recomiendo no enseñar hasta que nosotros estudiemos juntos los 4 conceptos para que conozcan Lógico, ustedes lo que son y cómo enseñarlos con otros. lógico. Ujú. Pastor Abraham, o sea, lo vamos a llevar los cursos, los 4 conceptos con usted, lo vamos a hacer. Sí, ujú. Oh, ya, pastor. Oh, Sí, sí, no les vamos a pedir enseñar algo que no han estudiado con nosotros primero. Vamos a estudiar muy en detalle y contestar cualquier pregunta que tengan sobre los conceptos para que ustedes conozcan bien y luego pueden enseñar. Ujú. ya, pastor. ¿Sí? ¿Alguien más tiene preguntas? Muy bien, entonces vamos a hacer un ejercicio aquí sobre cómo manejar y aprovechar el rechazo. Mucha gente rechazó el mensaje compartido por los discípulos y por Jesús también. Yo creo que a veces tenemos en nuestra mente la imagen de Jesús caminando por Israel con multitudes siguiéndole. Y para mucho de su ministerio era así. Pero también había momentos en el ministerio de Jesús cuando casi todos lo dejaron y lo rechazaron. En Juan capítulo 6, por ejemplo, hay una gran multitud siguiéndole por sus milagros, no por su mensaje. Jesús sabía que él había alimentado a 5,000 personas con pan y pescado milagrosamente. Ellos le seguían por eso. Entonces, cuando lo encontraron, esa multitud, Jesús empezó a enseñarles y ellos no querían recibir lo que Jesús estaba diciendo. Estaba hablando de su sacrificio para la salvación del mundo y ellos decían,
dura es esta enseñanza. ¿Quién puede recibirla? Y casi todos se fueron. Estaba dejado solo Jesús con los 12 discípulos y él dijo, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro contestó por el grupo, ¿a quién iremos? Solo tú, Señor, tienes las palabras de la vida eterna. Entonces, que un grupo pequeño de todas esas multitudes, había momentos en el ministerio de Jesús cuando casi todos lo rechazaron a él también. Igual en la vida de los discípulos. Entonces, tomamos eso en cuenta para no desanimarnos, ¿verdad? Cuando estamos invitando, muchos van a reaccionar así. Muchos van a buscar excusas o pretextos o simplemente decir, no, yo no quiero, gracias. Estemos listos para eso, a que no nos sorprenda para nada. Nuestro Salvador pasó por lo mismo. Los apóstoles pasaron por lo mismo. Pero sí, por obra del Espíritu Santo, algunos van a querer, tarde o temprano. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ellos? Por medio de un rechazo. Algo así. Si alguien dice, no, yo no quiero, gracias, podemos responder, está bien, pero usted conoce a alguien que quizás tendría interés. O sea, conoce a alguien que estaría dispuesto a estudiar. Tal vez tengan en mente a alguien así, un familiar, un amigo. Siempre ha preguntado sobre la Biblia, tal vez fulano tal estaría interesado. Y así podemos ir con esa persona y extender la invitación también. Am, entonces, un ejemplo sería si le pides a tu vecino que venga y aprenda más sobre la Biblia y tu vecino dice no. Podrías tener la oportunidad de preguntarle a tu vecino si conoce a alguien más que puede estar interesado en aprender más. Y tal vez tenga ideas o contactos de esa persona que usted puede invitar también. Así, no solamente manejamos el rechazo, sino lo aprovechamos para tratar de encontrar por medio de él otra oportunidad para enseñar a alguien más. También queremos dejar puertas abiertas, como mencionamos antes. Si esa persona que rechaza sabe que siempre estamos dispuestos a recibirlo y enseñarlo, más tarde en su vida podría volver, podría tener el deseo de escuchar la palabra de Dios y con la puerta dejada abierta a entrar. Ok. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a practicar un poco. Los voy a dividir en grupos pequeños, grupos de 3 personas. Y en esos grupos pequeños, quiero que ustedes tomen turnos actuando un poco. Uno de ustedes va a comenzar como el que está invitando. El otro va a ser el que está rechazando. Y por favor, que no sean malos los unos con los otros, pero sí, deben de actuar de tal forma que uno podría ser rechazado en la vida verdadera, ¿no? Entonces, uno está invitando, el otro está rechazando, el tercero está observando y van a cambiar papeles en sus grupos pequeños para que cada uno tenga la oportunidad de utilizar esto, de manejar y aprovechar el rechazo. Entonces, vamos a comenzar. Pero antes de dividirlos en grupos pequeños, ¿cuáles son sus preguntas sobre el ejercicio que vamos a hacer? Claro, lo que usted está diciendo, pastor, es que hagamos como una especie de, ¿cómo le puedo explicar? Como si fuese algo que lo tendríamos que presenciar en vivo con esa persona. ¿Me entiende? Sería eso lo que usted está apuntando. Sí, están actuando. O sea, están Claro. actuando como si fuera una situación verdadera, Sí, como si usted... sí, Ok. Sí, perfecto. Y sí. específicamente van a practicar cómo uno puede manejar bien el rechazo. Mencionamos
algunas estrategias específicamente preguntando, ¿conoces a alguien más que podría invitar, que estaría interesado? Entonces, ustedes van a practicar invitando, siendo rechazado y luego aplicando esa estrategia o otra estrategia que hemos visto también. ¿Ok? Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas? No, está claro, pastor. Ok. Entonces, en sus grupos vayan en orden alfabético. O sea, entre las tres personas, la persona con el nombre que tiene, comienza con letra más temprana en el alfabeto, en el abecedario, va a ir primero. Así que si hay Abel, él va a ir primero. Y luego sigue Roberto, y luego después Simón, porque ARS, ¿verdad? Entonces, el que es en orden alfabético para la persona que está invitando. Y luego van a cambiar papeles también. Muy bien. Ahora voy a dividirlos en los grupos pequeños, entonces. Ok, ya salió la invitación en sus pantallas, por favor. Acéptenla, entren a sus grupos pequeños y ahí pueden hacer esta práctica. Menos que la novela o algo así. Muy Sí, interesante, sí, muy interesante. gracias. En el grupo de Luz, ustedes todos, cuando vi, eran muy educados los unos con los otros. O sea, en vez de simplemente decir, no, yo no quiero, decían, es que no tengo tiempo. Y yo le dije a Luz y a su grupo también que Amado dependiendo del nivel pastor, de- amado pastor, sí, disculpe que le interrumpa. Tengo una reunión, me puedo retirar que es algo urgente. claro, sí, puede terminar con la grabación. Ujú. Perdóneme, mi hermano, perdóneme grandemente, perdone a cada uno de los hermanos, pero es No una hay reunión problema. de suma urgencia. Ok, gracias Osvaldo, que tenga buena noche. Gracias, mi hermano. Gracias a cada uno de los hermanos y disculpen grandemente. No, Bueno, está bien. No, decía que si, dependiendo del nivel de confianza que uno tiene con el que está invitando, si dan un pretexto, a veces uno puede empujar un poco, ¿verdad? Y el ejemplo que dimos era que muchas veces el pretexto es que no tengo tiempo. En realidad, uno no tiene tiempo para un estudio de media hora cuando a lo mejor pasan ese mismo tiempo mirando una telenovela, ¿verdad? Entonces, uno, si tiene suficiente confianza con la persona, puede empujar ahí un poco. En realidad, no tienes tiempo. Esto va a ser muy corto el estudio. Entonces, sí, no se rindan por primera vez siempre. En algunas ocasiones sí, va a tener sentido simplemente decir, está bien, puedes darme el nombre de alguien que estaría interesado y ya. Pero también a veces es bueno empujar un poco más. Y ustedes sabrán, porque conocen la persona, sabrán cuándo es bueno hacer uno o el otro. ¿Alguien más con preguntas o observaciones? Pastor, y si la persona, digamos, le dice que definitivamente no tiene el tiempo, podemos mencionarlos a ustedes, a Academia Cristo, y que ellos sigan el estudio por el Zoom, como para... Claro, sí, sí, siempre es otra opción. O sea, si definitivamente no pueden asistir en forma presencial con usted por cuestiones de tiempo, uno podría decir, pues los mismos estudios se dan en horarios diferentes, gratuitamente con Academia Cristo. Si estás interesado, puedo apuntarte.
ya puede pasar uno el contacto a un profesor y podemos, o me pueden mostrarles cómo bajar la aplicación, descargar la aplicación y empezar a estudiar el estudio autodidáctico ahí, que uno va avanzando mientras tenga tiempo. Es otra forma de invitar. Le quería comentar, pastor, sí, yo hice todo eso que usted me dice, o sea, empecé a hablar del tema de la Academia Cristo, cómo me inicié aprendiendo los cursos y todo, pero después, a lo último, yo acá expreso, ¿no? Es por eso que quiero enseñar. Ya le perdimos, Fabián. No escucho. Yo creo que la señal es un poco lenta, tal vez. ¿Me copia, Fabián? Sí, 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 entiendo, pastor, lo que usted me está diciendo. Ok, ahora sí le escuché bien, pero no escuché la mitad de su pregunta. ¿Cuál era? No, que yo entendí más o menos cómo era el encarrilamiento, o sea, de cómo me tengo que manejar yo a través de Academia Cristo. Pero después, a lo último, yo quiero hablar el tema de los cuatro conceptos y ahí yo ya me quedo trabado porque como no lo conozco, todavía como Ujú. no hemos dado esa parte, entonces el informe hice como un informe pero a medias, que sería parte del proyecto que usted pide. ¿A qué informe está No, refiriéndose? un informe, hice como un documento poniendo eh, como si yo estuviera hablando al público, en la audiencia, cómo me voy a manejar, cómo me voy a sostener yo para que escuchen los demás. ¿Me entiende a lo que quiero decir? Ujú, ujú. Sí, como un guión para sus invitaciones. Claro. Ok, sí, está bien. Si uno quiere preparar lo que va a decir antes, pues está muy bien. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Ok, ya se nos va agotando el tiempo, amigos. Voy a terminar con simplemente un resumen pequeño. Aquí estamos. Cuando estamos invitando a otros a estudiar la palabra, las reacciones pueden ser muy diferentes. Igual que cuando Jesús predicaba el evangelio, invitaban a otros a conocerle a él también. Entonces, tal vez entre sus invitados alguien se entusiasma mucho por estudiar. Ya saben lo que puede hacer con esa persona. Decir, ¿podrías ayudarme a invitar a unas otras personas que usted conoce? Si ya está muy interesado, fácil sería tratar de hacer otros interesados también, invitar a otras personas y eso amplía su red de influencia porque ya tienes otra red de familiares, conocidos, amigos de esa persona también que puedes alcanzar. Pero tal vez la persona diga, no estoy interesado. Y podemos ser persistentes y orar por esa persona, también dejar la puerta abierta, pero también podemos utilizar esa estrategia de, oh, ok, pues si tú no puedes, conoces a alguien más que podría estar interesado. Y así tal vez sacar otros nombres para invitarles a ellos también. Muy bien. Última cosa, parte de su tarea para la siguiente clase va a ser enviar un mensaje a su misionero consejero. Para este curso, ustedes pueden contar con mis consejos siempre como el profesor, pero para el futuro, si van a seguir liderando el grupo, también vamos a conectarles a un profesor de Academia Cristo que será como un asesor, un consejero para ayudarle en ese trabajo. Y podemos empezar eso con su proyecto final. Entonces, algunos de ustedes ya conocen quién es su misionero consejero, porque si han hecho el estudio del acuerdo doctrinal,
el estudio de la confesión de fe, lo hicieron probablemente con su misionero consejero o la persona que podría ser su misionero consejero. Entonces, parte de su tarea para el lunes va a ser enviar un mensaje a su misionero consejero. Y voy a publicar en el grupo chat una lista. Tal vez usted no conozca quién es. Voy a publicar en el grupo chat una lista con el nombre del misionero consejero. Y puede usted contar también con el apoyo de ese profesor para ayuda y consejos con el proyecto final. Pero para el lunes, su tarea es simplemente explicar en su mensaje su meta con el proyecto final. ¿Quiere comenzar un grupo sembrador? O sea, un grupo que permanente después de eso va a estar reuniéndose para estudiar la palabra. ¿O no? Simplemente está interesado en terminar con éxito Discipulado 1 y no quiere liderar un grupo de estudio bíblico después. Entonces, o también tal vez su meta no está decisa todavía. Están como, me interesa eso de comenzar un grupo sembrador, pero tengo mis dudas. Pueden expresar eso también con su misionero consejero. Aquí hay unos ejemplos y es fácil esta tarea. No tiene que ser algo difícil, solo enviar un mensaje así. Hola, estoy tomando el curso El discípulo hace discípulos. Pronto voy a trabajar para reunir un grupo y enseñarles los 4 conceptos. Mi deseo es que ese grupo siga reuniéndose como grupo sembrador. Así está bien. O el número 2. Hola, pronto voy a invitar a personas para enseñarles los 4 conceptos claves. En este momento no quiero comenzar un grupo sembrador, solo quiero terminar con éxito el proyecto final. O podría ser algo como, hola, estoy por invitar a otros a estudiar los 4 conceptos. No estoy seguro si voy a poder formar un grupo sembrador y liderarlo, porque tengo mis dudas. Eso sería bueno también, pero expresar de alguna forma su deseo, su meta con este proyecto final. ¿Es solo un proyecto final o quiere que sea algo que siga después, un grupo sembrador que siga reuniéndose? ¿Cuáles preguntas sobre esta parte de su tarea entonces? Yo le quería preguntar, pastor, bueno, yo hice el acuerdo doctrinal. La persona que me dio el que me dio el acuerdo doctrinal, ¿ese sería el consejero, como dice, el misionero consejero? O La el persona sutton que dio. para usted. Ujú. ¿Eh? Sí. Y voy a Ah, publicar la lista en el grupo chat para que no haya duda en sus mentes. Y si alguien no tiene el número de contacto de su profesor consejero, me pueden pedir eso también. perfecto, perfecto. ¿Ok? ¿Alguien más tiene preguntas sobre este aspecto de su tarea? Y voy a publicar esta parte también en la tarea en el grupo chat cuando lo publique. Y pastor, y las personas que no tienen consejero, misionero consejero. Usted sí tiene. Ah, yo sí tengo, sí, si no le pregunto. No, Yo, sí, sí. Por eso menciono que a lo mejor no conocen todavía quién es oh, el ya. misionero consejero, el profesor consejero, pero estamos divididos en regiones. Y para los estudiantes que ya llegan al último curso, ya tenemos los profesores en mente, quién va a aconsejar a quién. Entonces, voy a publicar la lista después para que conozcan quién es ese profesor consejero que puede brindarles ayuda con el proyecto final junto conmigo también. Y si van a seguir trabajando después, van a trabajar con ustedes a largo plazo. Ujú. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Hay que pasarla antes del ¿Y Luz? lunes. Bueno, ¿el Sí, lunes o hay que pasarla el lunes directamente? sí, antes del lunes.
antes del lunes. Y como digo, si uno todavía no está seguro, puede simplemente enviar ese mensaje. No estoy seguro si quiero comenzar un grupo sembrador o no. Está bien. La idea es informarles a ellos para que puedan aconsejarles y animarles y brindarles el apoyo que necesitan en el momento. Ujú. ¿Ok? Sí, sí, está todo claro, gracias. Excelente. Entonces, en la próxima clase vamos a examinar la metodología de Pablo en su primer viaje misionero, repasar estrategias para invitar a otros y identificar una estrategia de invitación para cada persona en sus listas. Bien, vamos ahora entonces a terminar con la bendición de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias, Gracias. Gracias, pastor, que pastor, por su descanse. tiempo.